hay destinos peores que la muerte. Yo soy una persona que tengo 22 años y ha trabajado en varios trabajos. Estuve en un taller de mecánica, estuve en un campamento, he estado trasteando por ahí en varios trabajos, curros de verano para ganarte un poco de dinerillo. Y a ver, no te descubro América, ya sé que todos sabemos que currar es jodido y que, bueno, que a nadie le gusta, pero que hay que hacerlo y ya está. Pero es verdad que del tema que quiero hablar hoy sobrepasa ese sentimiento y sobrepasa esa visión del trabajo. Porque mirar, yo he estado pues eso, en un taller de mecánica, en un campamento, y bueno, son trabajos, sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, he estado esa temporada, he vivido. De hecho, el trabajo del campamento pues estuvo bastante bien. Pero mira, cuando tenía 18 para 19 años, porque cumplía más o menos por esa época los años, creo que ya tenía 19 cuando empecé a trabajar en ese trabajo, pues yo estaba en un curso que, bueno, al final no lo terminé porque no era lo mío, no me gustaba, entonces me salí. Y bueno, pues me puse a sacarme el carnet, que ya haré un vídeo de eso, sobre sacarte el carnet de conducir, porque hay muchas personas que no lo hacen por pereza, por tal, así que ya haré un vídeo. Y después de sacarme el carnet me puse a trabajar, me busqué un trabajo y bueno, aquí donde yo vivo, si necesitas un trabajo así rápido, sin tener contactos y demás, de lo que más hay es logística, ¿vale? Que es trabajar en un almacén, básicamente, 8 horas. Y el trabajo consiste en, bueno, yo en mi caso estuve en un almacén de ropa y pues bueno, primero estuve doblando ropa y luego estuve manipulando mercancía, cajas y demás. Mira, ese trabajo me enseñó el título de este vídeo: hay destinos peores que la muerte, ¿vale? Estuve en ese trabajo un mes, no seguí, ¿vale? Y te voy a comentar por qué. Yo entré a ese trabajo y era una nave donde no paraba 24 horas, ¿vale? Yo iba de 6 de la mañana a 2 de la tarde, ¿vale? Yo me levantaba a las 5:20 de la mañana, me sonaba la alarma, por lo cual me tenía que acostar a las 10 de la noche. Ahí ya bastante mal, porque el día se te hace muy corto y el trabajo muy largo, pero eso es algo que voy a entrar ahora después. Entonces yo me levantaba a las 5:20, me preparaba, me ponía mi mono de trabajo, estos chalecos, mis botas que pesaban un montón, y me iba de noche conduciendo al trabajo que estaba pues a 20 minutos así. Y a partir de ahí empezaba el infierno. Y de verdad, no te quiero exagerar nada, pero es que a partir de ahí empezaba el infierno. No hasta las 2 de la tarde, porque te voy a contar, pero hasta las 3 que ya me sentaba en mi casa. Yo llegaba allí y ya era un polígono y ya había una cola de coches para entrar, porque la nave donde yo estaba era pues, de 1000 personas o de 1000 y pico personas, y ya era un caos para entrar, para aparcar y demás. Y me acuerdo que yo era muy inexperto con el carnet de conducir, claro, me lo acababa de sacar. Entonces me tenía que ir, el parking era enorme, me tenía que ir súper lejos para poder tener espacio para aparcar, porque yo no sabía meter el coche entre dos coches, ¿vale? Sí sabía, pero no tenía la práctica y no me daba miedo, simplemente me daba miedo. Entonces me acuerdo que me iba más lejos para poder aparcar en condiciones. Y claro, eso me hacía caminar un montón, con estas botas que pesaban un montón, de noche, estresado porque no llegaba a fichar a las 6 en punto, en fin. Ya empezaba bastante dura la mañana. Y llegabas allí a las 6, fichabas y entrabas a la nave. Estuve 2 semanas en un departamento y otras 2 en otro departamento. El primer departamento, perdón, fue en doblado de ropa, ¿vale? El almacén era de Zara. Estuve en doblado de ropa, que básicamente ibas a unos puestos y entrabas al puesto y te quedabas ahí como un robot, clavado 8 horas. Bueno, tenías tus 20 minutitos de descanso, pero te quedabas ahí clavado 8 horas de reloj. Y digo de reloj, aunque no había reloj, ¿vale? Eso era la eternidad y no veías la hora. Bueno, puedes pensar, vale, doblando ropa en cajas y tranquilamente. El problema está en que no era tranquilamente. Hemos llegado a un punto en la vida que las empresas quieren más y más y más y más, y lo quieren por todos los lados. Están exprimiendo la IA, pero es que también exprimen a las personas. Yo estaba allí y tenía un contador de productividad. ¿Qué significa un contador de productividad? Que te miden las cajas, bueno, no, te medían las prendas que hacías a la hora. Entonces, claro, tú tenías que ir muy ligero, porque si no llegabas, cada hora venía un encargado. Venía un encargado y te decía, oye,
vas por atrás. O, ok, así está bien, tal, dependiendo de lo que hubieras hecho. Y yo era nuevo y no llegaba incluso yendo espabilado, porque el ritmo era muy alto. Porque me acuerdo que un día me pusieron, digamos, en las mesas que habían 2 personas, y un día me pusieron con una persona que llevaba allí bastante tiempo trabajando, era de la empresa, y claro, yo ese día adquirí su ritmo, el ritmo de una persona que necesita quedarse en ese trabajo porque tiene hijos o por lo que sea, necesita quedarse ahí, entonces llega a esa productividad o incluso un poquito más, que me pareció loco eso, que hicieran un poquito más, por si acaso, ¿no? Am, yo me acuerdo que era horrible, era una sensación terrible, estar 8 horas cronometrado constantemente de lo que haces, y si no llegas, te venía el encargado a decir, oye, no estás llegando, espabila, ¿sabes? Y es que te lo decían así, o sea, es que no, el ambiente laboral era no malo, inexistente. Y eso es algo que me he dado cuenta porque, por ejemplo, en el campamento teníamos muy buen ambiente laboral, había muy buen rollo, éramos hasta colegas casi. En ese almacén no había ambiente laboral. Tú eres una máquina que vas allí a ofrecer tu tiempo y tus acciones a cambio de dinero. Ya está. No nos importa ni tu salud física ni tu salud mental, no nos importa que lo veas una locura. Produce, produce y produce. Entonces estuve allí medio mes, ¿vale? Bastante horrible. Todo se hacía eterno. Las horas no pasaban y luego tenía solo 20 minutos para irme a comer un bocadillo a la otra punta de la nave porque tenía que salir de la nave y prácticamente ir corriendo al coche porque lo aparcaba lejos porque no sabía aparcar. Me comía el bocadillo súper rápido y de vuelta súper rápido a hacer otras 4 o 5 horas. Pero es que la peor parte ya no es solo lo que haces dentro. La peor parte es que una vez sales, a las 2 de la tarde salía yo, entre que sales de allí, que había un atasco increíble, con un calor increíble, llegas a casa, te duchas, te cambias, la comida, todo, hasta que te sientas, se te pueden hacer las 3, 3 y media tranquilamente. Entonces, lo peor de todo era que yo hacía cualquier cosa en el día, jugaba unas partidas a videojuegos, leía un poco, y cuando te querías dar cuenta, ya eran las 9, 9 y media de la noche. Ya te tenías que preparar para irte a dormir, porque la alarma sonaba a las 5:20. Y, tío, esa sensación de bucle, es que lo pienso y aún se me encoge el pecho, porque esa sensación de bucle constante, ganas una sensación en la que vives más en el trabajo que fuera de él. Tu vida ya es el trabajo y lo que pasa afuera. Tienes esa sensación de que tu vida es el trabajo y luego pasa algo. Entre el trabajo pasa algo, ¿vale? Entre jornadas laborales haces tus cosillas, pero tu vida son las jornadas laborales y luego haces cosillas. Y yo esto, a ver, no sé si era porque odiaba el trabajo, pero es que creo que como el tiempo es el mismo en la mayoría de trabajos, aunque sea un curro cómodo, es que igualmente esa sensación de bucle, de que estás ahí 8 horas, creo que la tienes igual. Lo que pasa es que si encima odias esas 8 horas, odias cada segundo, y yo lo odiaba, es el infierno. Es el infierno porque te sientes en un bucle del que no sales y es que no para, es que no para. Y como te quieras frenar a verlo, ves que no para y es peor. Y bueno, pues un día, a mitad de ese mes que estuve trabajando, pues llegó este encargado y pues me dijo que no estaba llegando a la producción y demás. He de decir que justo este día que llegó esta encargada, creo que era nueva, y fue bastante amable conmigo y bastante humana, que es lo que faltaba allí, humanidad. Y bueno, pues me supo empatizar conmigo, ¿no? Y bueno, me comentó, bueno, he visto que tienes botas de estas, ¿no? ¿Verdad? Y le dije, sí, tengo botas. Y me dijo, bueno, pues te voy a cambiar de departamento, ¿vale? Que creo que vas a estar más suelto y demás. Y me cambiaron al departamento de expediciones, que es todos los paquetes que hacen en el departamento donde estuve, salen, ¿vale? Salen a los camiones y demás. Pero es que eso fue peor. Eso fue peor porque era un departamento en el que tenías que más o menos ser proactivo, en el sentido de que, ya sé que en todos los trabajos tienes que ser proactivo, pero en el sentido de que yo, cuando estaba haciendo lo de la ropa, simplemente
tienes una lista de instrucciones, la sigues, repetir, repetir, repetir. Donde yo estaba en expediciones, tú llegabas al principio de la mañana, hacían un círculo y te decían, oye, vale, tú a esto, tú a esto, tú a esto, tú a esto y tú a esto. Cuando se acababa, tenías que buscar a alguien para que te mandase dónde ir, o tenías que ver tú dónde había más trabajo para ir ahí, o tenías que, en fin, que había eso. Y claro, yo con 18 años, lo primero, no sabía ni ser proactivo, ni en el trabajo, ni en la vida. Entonces, imagíname ahí 8 horas sufriendo, porque es que estaba sufriendo, y encima teniendo que ser proactivo, fue un colapso. Y encima, en ese departamento, es que no pasaban las horas. Es que yo me acuerdo que entraba a las 6 y empezabas a mover cajas. Y es que mueves cajas y cierras cosas y llevas y tal, y te duelen los pies y llevas carros durante 1 minuto y 2 y 3 y así hasta 60. Y son las 7 de la mañana. Y es que luego son las 8 y luego las 9 y así hasta que sube todo el reloj hasta mediodía, que ya te vas 20 minutillos corriendo con calor a tomarte un bocadillo y de vuelta. Otras 4 o 5 horas a sufrir lo mismo. Lo pasé tan mal ese mes que fue un punto de inflexión. Y he hecho este vídeo para que te llegue a ti, porque si eres una persona que está en una temprana edad y te puedo evitar esto, porque mira, yo estuve allí un mes y la única motivación que tenía de levantarme por las mañanas era saber que quedaba un día menos. Literalmente, era lo único, de verdad. No vale de nada el dinero, es que no vale nada, nada. Porque a mí me puedes dar 10.000 euros, yo no voy a ese trabajo. Yo no voy a ese trabajo porque estás en un bucle de infierno. Estás en el infierno, sales un poquito de horas y cuando te quieres dar cuenta, acuéstate que vas de vuelta al infierno. Entonces, no importa, no importa lo que cobres, ¿vale? Porque no estás viviendo y el dinero no compra vida. El dinero no compra vida, entonces no puedes tradear tu vida por dinero. Entonces no puedes tradear tu vida por dinero, ¿vale? Entonces lo que digo, mi única motivación para levantarme por las mañanas era saber que se iba a acabar. Pero claro, yo después me pregunté, pero ¿y qué pasa si no se acaba? Porque allí había personas que llevaban años y que siguen ahí seguramente a día de hoy y que seguirán hasta el final de sus días. Y tío, pienso que la vida puede ser eso y me da pánico. Me da pánico, pero pánico del bueno, pánico del que te hace actuar. O sea, es un motor. Ese miedo es un motor. Motor de que tu vida no acabe ahí. Entonces, es complicado saber si cambiaría o no el haber pasado por eso, porque gracias a eso ahora sé que no quiero eso. Es mejor descubrirlo a una temprana edad, como hice yo con 18 o 19, que fue una cosa transitoria, un mes, que descubrirlo cuando ya no hay marcha atrás, cuando ya no puedes maniobrar, cuando ya no tienes margen de maniobra, que a ver, que yo soy una persona que siempre piensa que siempre puedes maniobrar por muy fondo que hayas caído. Si estás en una clase de trabajo, que mi situación fue esa, pero puedes estar en otro trabajo distinto y que la situación sea la misma. Pues yo creo que fuera del trabajo sí que puedes hacer cosas para salir de allí, pero bueno, que ya cuesta muchísimo más. Entonces, yo hago este vídeo para compartir mi experiencia, porque si te puede ayudar a evitar acabar en un sitio así, ya sea un mes o toda la vida, que lo haga. Porque de verdad es una sensación que es horrible. Es horrible y que no deseo, de verdad, no deseo a nadie. Ni a gente que creo que no vale la pena, ni a nadie. Porque es que es horrible, no es humano. Vivir así no es humano. Entonces merece la pena esforzarte en mejorar tu vida y en mejorar tu persona y tus habilidades para vivir una vida mínimo digna. Esa es la palabra, digna. Luego ya de ahí, de digna, para arriba. Todo lo que tú quieras, hasta donde quieras. Cada uno es libre de decidir, pero mínimo digna. Así que nada, a ti que estás viendo este vídeo, que te ha llegado, muchísimas gracias por verlo, muchísimas gracias por prestarme atención. Y si este vídeo de verdad te puede ayudar lo más mínimo, o te puede abrir un poco la vista, o te puede, como digo yo, aumentar la perspectiva, porque cuanto más jóvenes somos, más zoom tenemos, y cuando vamos creciendo y vamos viviendo cosas y experiencias, vamos haciendo deszoom y vemos un poco más cosas de la vida. Si este vídeo te puede ayudar, yo ya estoy eternamente agradecido. Así que muchísimas gracias por verlo y mucho ánimo.